A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Al profesor Wilson Merino, que nos acompaña. Él va a hablar un tema sobre dualidad entre lo legal y lo justo, una aproximación al problema. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y en realidad quiero empezar el tema que voy a topar indicando que la dualidad entre lo legal y lo justo no es un problema muy actual que se diga. Hay un profesor en los diferentes lugares en que he visitado con propósito de la cátedra que decía algo que me llegó profundamente. No nos olvidemos que todo lo que se hizo en la Alemania nazi fue legal. Claro, fue legal porque estaba plasmado en las leyes y se encontraba justificación legal para hacerlo. Entonces, el hombre desde siempre ha intentado encontrar la dualidad entre lo que es legal y lo que es justo. Más allá de las definiciones que podemos encontrar, que la justicia se puede perfeccionar con la equidad y todo lo demás, es importante, muy importante, determinar esta dualidad y este punto de encuentro. Este problema, que lo tomamos ahora como actual, no es tan actual. Recordemos lo que ocurría, por ejemplo, lo que ocurrió con Antígona en la tragedia griega, o con Sócrates, o con Espartaco, o lo que ocurre hoy en día, lo que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, hecha en Montecristi en el año 2008, dice que las normas hechas por los poderes infraconstitucionales deben tener una adecuación formal y material a la Constitución. O de lo que se habla hoy, está en boga en el mundo, el derecho a la resistencia. Todas estas cosas se han opuesto y en su momento han dado explicación entre lo legal y lo justo. Antígona, por ejemplo, recordemos la historia de ella muy brevemente para ser disciplinado con el tiempo que se me ha dado, es que cuando sus hermanos se enfrentan a muerte y los dos mueren enfrentados, el rey dispone que a uno de ellos se lo entierre con los honores propios de un héroe de guerra y al otro se lo deje insepulto para que las aves de rapiña devoren su cuerpo. Antígona se opone a ello, va, coge el cadáver, lo sepulta con las honras fúnebres, aduciendo una cosa, que la ley natural, que el derecho natural impedía dejar a una persona insepulta y que los dioses habían mandado, más allá de las órdenes del rey, el dar sepultura a toda persona. El rey la descubre, la llevan a juicio, finalmente ella interpone sus razones de derecho natural sobre la ley del hombre y es encerrada y termina suicidándose antes de permitirse cumplir la ley terrena sobre la natural. Caso totalmente opuesto al de Sócrates. Sócrates, que es encontrado supuestamente culpable de corromper a jóvenes en la polis, prefiere tomar la cicuta y llama inmoral a aquella persona que le dice, oye, escápate, tienes oportunidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que dice? Dice, hey, quien no cumple las leyes de los hombres no es digno de ser considerado un ciudadano. Encontramos aquí en Antígona un apego por lo justo, mientras que en Sócrates un apego por lo legal. Y así podemos seguir dando ejemplos de lo que ha sido lo justo y lo legal a través de los tiempos. Pero ¿con qué nos encontramos en el siglo XXI? Con que realmente hay un fracaso por parte de la aplicación de las normas puramente y también hay un fracaso por parte de la aplicación de los derechos y principios puramente. Ya el profesor que me antecedió en la palabra hablaba de Robert Alexy. Y en el artículo 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del país del que vengo,
Se ha hecho una copia casi textual de las leyes alexianas respecto de cómo resolver un problema cuando éste tiene que ver más allá de las antinomias con el choque de principios. Y se le da excesiva importancia a esto. Repetía y dije que en el artículo 84 de nuestra Constitución se establece la obligatoriedad de los órganos con potestad legislativa de adecuar formal y materialmente las leyes, formal en cuanto a la forma y material en cuanto al fondo, las leyes a nuestra Constitución. Pero nos encontramos en un momento de enfrentamiento de esta dualidad entre lo que es legal y lo que es justo. Y entonces esto me hace recordar a la escena de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta al gatito, Cheesehair, oye, ¿cuál es el camino? Y el gato le dice, ¿hacia dónde quieres ir? Y ella responde, a cualquier parte. Y el gato le replica, entonces, cualquiera es el camino. Si no sabemos dónde queremos ir, si hacia lo legal o hacia lo justo, realmente cualquier camino que tomemos nos va a llevar a donde nosotros creemos que es lo correcto y que no siempre es así. Verbigracia. Una pareja de esposos que tienen 6 años de casados y que no tienen hijos, deciden, por mutuo consentimiento, acordar que ella aporte los óvulos, él los espermatozoides, los llevan a un centro de crioconservación y acuerdan 3 cláusulas dentro de ese contrato. La primera, que de mutuo consentimiento van a decidir cuándo los ovocitos fecundados van a ser transferidos ya al útero de ella. La segunda, que en caso de que el matrimonio se disuelva por cualquiera de las causas consideradas en la ley civil, esos ovocitos iban a ser donados a una persona, a una pareja infértil, para que puedan ellos tener hijos. Y la tercera cláusula era que los dos iban a poner para pagar el Instituto de Crioconservación en porciones iguales. Transcurren 6 meses desde el acuerdo y ellos se separan de cuerpos, no se divorcian. Y entonces María acude ante un juez bajo el principio constitucional de que la Constitución establece la garantía de cuándo y cuántos hijos debo y puedo tener, es mi derecho, y dice que transfieran los ovocitos fecundados a su útero. El esposo, bajo el mismo principio, se opone, indicando asuntos como, por ejemplo, patrimoniales por la herencia, apellido, parentofiliales, entre otros. La pregunta que surge aquí es, ¿qué es lo legal y qué es lo justo? O el caso que se presenta cuando otra pareja de esposos que tienen 2 hijas llegan a divorciarse y en la audiencia del divorcio él dice que las niñas se queden con la esposa porque es un ejemplo moral. Llega a visitarla perfectamente, cumple con los alimentos y todo, hasta que un día llega y la ex esposa, le dice que ya no puede pasar. Él pregunta ¿por qué? Y dice, porque tengo una nueva pareja. Bueno, permíteme conocer a él para decirle que tiene una excelente esposa. Y ella dice, no es él, es ella. Y se llama Rosa. Entonces él va ante un juez para pedir que se quite la tenencia o la patria potestad de las niñas, aduciendo falencias morales de su ex esposa. No quiero hacer juicio de valores de ninguna manera, tengo mi propio pensamiento, no lo voy a indicar acá por no ser el tema del seminario, pero lo que quiero decir es qué es legal y qué es justo en ese momento. Bajo el punto filosófico, bajo la corriente filosófica, y las leyes herméticas de Hermes Trismegisto, que es uno de los más grandes que he podido hasta ahora mirar en cuanto al tema de leyes herméticas, se dice que el todo creó todo a partir de la mente. Y entonces, como lo que no es mente no es todo y por tanto es nada, nos corresponde a quienes pensamos en derecho tratar de resolver esto con la mente para que sea todo
y dejarlo excluido de la nada para llegar a una solución. Conclusión, la respuesta al encontrar un equilibrio entre lo legal y lo justo no siempre es fácil. Ya hemos escuchado al profesor Ortega decir que la ponderación no es ni de lejos la solución, no solo la ponderación, porque también puede incurrir en algunas arbitrariedades. Es cuestión de repensarnos las cosas para llegar a establecer realmente, lejos de las contemplaciones únicamente del derecho europeo, una política, una filosofía propia de Latinoamérica. En una visita a Rusia, cuando era magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, del equivalente a la Corte Suprema colombiana, que es la Corte Nacional del Ecuador en realidad, se dice que un juez en una vista se quedó dormido y roncaba mientras los demás hablaban. Vino el presidente de la Suprema Corte de Rusia y le preguntó por qué se durmió. Y él le dijo, no, doctor, no estaba dormido. Estaba pensando, ¿qué voy a hacer con el caso? Se pidió los videos y realmente se comprobó de que estaba dormido. Se hizo las investigaciones y se llegó a determinar de que el juez había sido papá 10 días atrás y que por lo tanto pasaba malas noches ejerciendo su derecho y su obligación de paternidad. Pero igualmente lo destituyeron. Bajo una perspectiva, mintió al decir que no estaba dormido. Y eso no es una actitud digna de un juez, nos decía el colega de la Suprema Corte de Rusia. ¿Qué es legal? ¿Qué es justo? No les traje todas las respuestas, les traje todas las preguntas, porque así se forman los futuros magistrados y abogados. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.